¿dispones de un poquito más de tiempo? ¿Te Sí, puedes sí, quedar sí, con sí. nosotros un poco más? Está Sergio Sánchez, pero no me da la imagen, Sergio, no sé si, ahí está Sergio, ¿conoces? ¿Tendrías inconveniente que incorporáramos a Sergio a la plática? No, de ninguna manera, al contrario, es Bueno, un gran amigo. Ahí nos veíamos bueno, antes pues en el todo el gimnasio mundo se bien conoce. temprano. Tú eres como el Popocha, Sergio, Mario. Todo el mundo te conoce, a todo el mundo conoces. A ver, primero que nada, saludo a Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Siempre como muñequito de pastel tú. Siempre así. No, y lo deberías de ver en el gimnasio, uniformado para llegar a No, hacer. pero no, ¿sabes qué? Ya Buenos días. se ha de dormir con todo y traje. No es posible que te levantes así como muñequito de pastel. Así como si nada. A ver, primero lo saludamos. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, gracias. Escucho un poco de... ¿Qué escuchas? Pues ¿De qué tú? muy ¿A bien, quién? gracias, Lalo. Mario, mucho gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Sergio? Bueno, a ver, déjenme ir a una pausa, ¿no? Y platicamos los tres y el público, por supuesto. Si usted tiene deseo de hacer alguna pregunta, nos los hace a través de Facebook o a través de WhatsApp. ¿Me ayudas, Mirta? Sí, con todo gusto les pedimos que nos escriban en nuestro Facebook en torno al dinero y también en nuestro WhatsApp estaremos aquí pendientes de sus preguntas. Gracias. Participe. No hay pregunta tonta en esto, de asuntos fiscales. Toda pregunta es inteligente. Pregunte. Y nosotros le traducimos la pregunta, por supuesto, se la llevamos a nuestros especialistas. Permítanme una pausa. Regresamos, estamos en espera de su comunicación. Llamen. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Mirta Hernández. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En el proceso de superar la pandemia más severa que haya azotado a la cantidad de seres humanos sobre la Tierra en la historia, será muy importante impulsar la generación de empresas y fortalecer las existentes. Aumentar la productividad, ajustarnos a las nuevas dinámicas post-COVID, incorporar nuevas tecnologías, aceptar innovaciones, medir, analizar y ajustar procesos en nuestras empresas resultará fundamental para hacer nuestro éxito en la nueva realidad. Por ello, nació GTV, un canal de televisión reservado al ámbito digital, para llegar a ustedes hasta donde se encuentren. Esos contenidos que le permitirán enfrentar con mayor probabilidad de éxito los retos del hoy, así como estar preparados para superar los retos del mañana. GTV llevará a usted contenidos que no son fáciles de encontrar en la televisión tradicional ni en los espacios digitales. Un contenido reservado para quienes desean iniciar una empresa, quienes la están iniciando o quienes ya tienen un negocio. Para mantenerlo vigente, para fortalecerlo y hacerlo crecer, ese negocio requiere nuevas ideas, información que enriquezca la visión y estrategia de quien toma las decisiones. GTV está diseñado a ser el mejor aliado de usted y de su empresa. Un canal con materiales diversos, sin ánimo de desperdiciar su tiempo y con la finalidad de que usted incorpore conocimientos para el mejor desarrollo de su negocio. Hágalo crecer. Embarque mejores prácticas empresariales en beneficio de su empresa y del futuro de su ecosistema empresarial. Vea GTV, una misión comprometida con el ejercicio empresarial de México y América Latina. Más de 10 programas lo avalan. Bienvenidos a este espacio de televisión digital. Este es gtv.com.mx y gtv.mx. Existimos por ti, haciendo televisión útil para ti. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bueno, ahora sí vamos a ver. Entonces, yo no sé si pudiste escuchar, Sergio, la posición de Mario, muy interesante en el sentido de que no le alcanza o no le alcanzaría al gobierno
se tendría que rasurar todos los regímenes especiales y prácticamente todas o gran parte de las deducibilidades para poder llegar a los 200,000 millones que quiere recaudar más, ¿no? ¿Tú cómo ves esa posición? Gracias, Lalo. Bien, pues buenos días a todos, buenos días al público que nos escucha. Y sí es una realidad que ir por ese número de 200,000 millones es algo muy ambicioso. Y Mario seguramente también coincidirá conmigo respecto a la disposición nueva en el artículo 33, fracción 1, inciso I, del Código Fiscal de la Federación, en donde se señala las tasas efectivas de recaudación, ¿sí? En donde pues van por unos cuantos nada más, por los grandes contribuyentes, a buscar que precisamente el impuesto promedio que paguen sea del 3.92%, y esto, pues desde luego es algo que no pueda ser la cifra que alcance para esa expectativa de 200,000 millones para empezar, ¿sí? ¿Por qué? Y tú lo sabes también muy bien, Lalo, en el sentido de que las empresas en México, el 99.8% son pymes. La diferencia son los grandes contribuyentes. Y el universo, entonces, para este artículo, en donde puedan recaudar la cantidad que se pretende, pues se queda más pequeño, más corto. Y en este caso, pues también el artículo, desde mi punto de vista, está mal infundado, ¿sí? Tiene un sentido de comparación respecto a ejercicios de 2016 a 2019, en donde la economía era otra, la dinámica empresarial era otra. Y hoy en día, después de salir de una pandemia, nos ponen a tener que tasar los ingresos netos, el ingreso acumulable a esa tasa, pues resulta algo realmente absurdo en realidad, ¿no? Vamos a tener que tal vez ajustarnos, y de alguna manera yo lo podría catalogar hasta como de terrorismo fiscal. Y estamos nada más hablando del principio en cuanto a una meta, porque además nos hace falta también considerar el federalismo fiscal, ¿sí? ¿Cómo va a quedar la ley de coordinación fiscal para seguir repartiendo recursos a los estados, ¿sí? Entonces yo creo que esto está muy corto. Va a haber una reforma fiscal, yo creo también, es una realidad, pero ¿a quién va a gravar? A los más ricos, ¿sí? Las herencias, el impuesto predial. Ellos ya se acaban de atar las manos cuando dicen que no va a haber más impuestos. Ahí ya se perjudicaron. O sea, sí, definitivamente. Ya no puedes meter nada de herencias. Yo también pensaba que se iban sobre las herencias. Ahora, bien lo que lo señalas. Permíteme que te interrumpa esa parte. Mario, el acuerdo de federalismo fiscal, eso tendríamos que replantear la relación entre la federación y los estados antes de hablar sobre qué tipo de reforma voy a hacer, ¿no? Desde luego que sí, porque mira, yo creo que para hacerlo con orden y de manera eficiente, pues primero tengo que ver cuáles son mis requerimientos de gasto, para ver por cuánto dinero voy. Y aquí implica dos grandes temas, ya decía uno, Sergio, el tema del federalismo, le tengo que hacer llegar más recursos a los estados, porque el caso es que las participaciones han venido cayendo año con año, y el gasto federalizado también. Segundo, ¿qué voy a tocar? ¿No? Antes de decir que no voy a subir tasas, es cuánto necesito, por qué lo necesito y de dónde lo voy a tomar. Y un poco siguiendo la idea de Sergio, porque además este tema de la tasa efectiva no es nuevo, que no invente hoy la Secretaría de Hacienda este concepto. Este concepto surge de hace algunos años. Pues sí, hay que entender también que hubo algunos regímenes fiscales de los cuales se excedieron las grandes empresas. Uno era el de consolidación fiscal. ¿Cómo funcionaba? Te das cuenta que yo tengo una empresa televisora, ¿no? Y tengo el Canal 5 y tengo un equipo de fútbol. Y al final del año, el Canal 5 ganaba 100 millones de pesos y el equipo de fútbol perdía 20 millones de pesos. La consolidación decía, tú los puedes juntar, tú los puedes consolidar. Entonces, 100 millones de pesos de ganancia de un producto, de una empresa, y 20 de pérdida de otra, pues 100 menos 20, 80. Entonces pago impuestos sobre 80.
Y lo que no pagué, digamos, se me permitía registrar en una cuenta que se llamaba impuestos diferidos, o que se llama impuestos diferidos. Digo, está muy esquemático, ¿no? Entonces resulta que muchas empresas, año con año, pues te pagaban 10 pesos y diferían 100. Esa es una realidad que no podemos negar. Ahora, ¿qué se vio? Que pues por cada peso que te pagaban, diferían 100 pesos. Entonces, es lo mismo decir que por cada ingreso que les ingresaba, por cada venta que hacían, pues en otros países del mundo dicen, por cada peso que les ingresa a las empresas, pues pagan en promedio 5% del total de sus ingresos brutos. Aquí en México resulta que no pagan 5%, aquí en México resulta que pagan 1.4%, por decir algo que es el promedio, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para evitar esto? Bueno, pues es cierto que lo más fácil es decir, deroga el régimen de consolidación fiscal, al cual se acercan o usan solamente las grandes empresas, y no pongas un artículo en el Código Fiscal, ¿no? que te genera discrecionalidad y que hace pagar justos por pecadores, porque ahora resulta que una pyme pues va a tener que pagar esa misma tasa efectiva cuando su naturaleza, sus características, sus problemas son muy diferentes, y que además ella no era la que recurría a este sistema, ¿no? Okay. Entonces, o por ejemplo, poner en el Código Fiscal una cosa tan arbitraria como decir, oye, si tú tienes un contador y hicieron una planeación para bajar los impuestos, es casi delito. Bueno, me parece una barbaridad, ¿no? Mejor corrige la ley, déjala muy clara, mide los efectos que va a tener lo que hagas, lo que dejes de hacer, y adelante. Yo ahí sí coincido mucho con Sergio, lo que están haciendo es recaudar con pistola en mano. A ver, ¿cómo la ves, Sergio? Porque tenemos preguntas, ya tenemos alguna pregunta ahí del público. Es una realidad que la fiscalización cada vez está más severa. De hecho, traemos este tipo de fiscalización desde 2014, con el inicio y nacimiento del artículo 96, ¿no? Para poder determinar este tema de los EFOS y los EDOS, y posteriormente estos esquemas de fiscalización se convierten más severos y nos dirigen hacia temas de delincuencia organizada. Y como lo acabas de señalar, estamos así como con pistola en mano para pretender que tengamos que nosotros pagar nuestros impuestos de forma puntual, oportuna, etcétera, ¿no? Pero eso no es todo. Tenemos hoy en día también el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, en donde tenemos que apegarnos a la razón de negocios, ¿sí? Y todos estos esquemas de fiscalización severos, pues nos están llevando todavía a temas electrónicos, como los FDIs. La autoridad sabe cuánto ganamos, cuánto gastamos, en qué ganamos, en qué gastamos, y todavía, fíjate, una reforma que seguramente se puede ver muy lejana, que nos pueda involucrar, la de la subcontratación. Esto nos está obligando a que esa razón de negocios la tengamos que acatar de forma muy puntual respecto a las deducciones que tengamos que hacer también. Y entonces nos van, como se ha mencionado, a empezar a recortar deducciones, a subir la base, y de esta forma nos van a incrementar los impuestos. A ver. Es una realidad, no hay nuevos impuestos, pero sí se va a incrementar la base. A ver, vamos a ver, ¿cuáles son las inquietudes del público, Mirta? Osvaldo López nos pregunta si los estados podrían crear impuestos propios para solventar su presupuesto de egresos. Y también Marco Morales nos pregunta si se deberían de recortar algunos programas sociales para reducir justamente las deficiencias en el presupuesto del gobierno. A ver, primero Sergio, te escucho. Mira, es un hecho que definitivamente se debe recortar el gasto social. Y en este sentido yo me referiría a los 3 momentos del dinero: el cómo se obtiene el ingreso, el cómo se administra el ingreso y cómo se va a aplicar. Y en ese sentido, pues desde luego hay gastos que ejerce la federación que no tienen mucho sentido, y el gasto social dirigido de forma tal vez equívoca, quisiera yo llamarlo de esta manera, porque no se está generando un empleo, no se está generando crecimiento. Yo creo que ahí es la pieza clave en cuanto a todo esto que estamos platicando: crear crecimiento, crear fuentes de empleo. La persona que tiene un empleo genera servicio, genera producción, y además
con el salario, pues es un contribuyente también al impuesto sobre la renta y como plus va a adquirir seguridad social. Entonces, yo creo que ahí tenemos que tomar en cuenta mucho esta parte de los 3 momentos del dinero que forma parte de las finanzas públicas en la hacienda. A ver, ¿cómo lo ves tú, Mario? A ver, de quitar sí, yo digo con todo respeto a quienes piensen así, está en chino, está en este gobierno que quitar las cargas sociales, primero se corta la vida antes de quitar el dinero de los recursos sociales. Pero fíjate que dos cosas se resaltan aquí. Yo creo que es importante ordenar el gasto, ¿no? Que eso, digamos, eso es importante. A lo mejor te diría, a lo mejor tenemos que conservar el gasto social. No sé si en estos programas sociales, que no han sido efectivos, pero conservar el gasto social, sí, rediseñar los programas, mejorarlos, sí. Por ejemplo, hace 5 años, ¿no? Y nuevamente hay que ver esto, hace 5 años, pues se supone que Hacienda exprimía a Pemex. Ahora Pemex exprime a Hacienda. Es al revés, sí. Yo no sé si sea correcto meterle las millonadas de dinero que se le han metido a Pemex en estos años. Yo no sé si sea correcto que los pasivos laborales de CFE se hayan triplicado porque regresaste al esquema anterior en cuestión de los sindicatos. Entonces, hay que revisar el gasto, hay que dejar los programas sociales que sirvan, los que hayan tenido impacto. Yo creo que Sembrando Vida, pues nadie puede saber cuántos arbolitos han sembrado, muchos se sembraron, se secaron, ¿no? Y no sabes qué pasó y cuál fue el impacto del día. Entonces, yo creo que la pensión de adultos mayores se podría hacer un esfuerzo por conservarla, es decir, hay que seleccionar el gasto, porque si no, no va a haber reforma fiscal que alcance. Y es cierto que los estados tienen algunas facultades tributarias, igual que los municipios. Me parece que en los estados hay que poner el dedo en el renglón del predial. Creo que ahí algunos municipios y estados podrían hacer un mayor esfuerzo. Pero eso no quiere decir que sea un tema de, tú pones los impuestos Estado y yo me limpio las manos como federación. Déjame preguntar, Sergio, ¿cuáles son las atribuciones, cuáles son los impuestos que pueden tener los estados y municipios? Ahí está, el predial es uno de ellos, ¿no? Sí, y básicamente, bueno, el más importante es el impuesto predial, algunos impuestos por derechos y aprovechamientos también que puedan cobrar, pero sin duda alguna, y yo creo que Mario coincidirá conmigo, que estos ajustes que se tengan que llevar por parte de los estados, pues también van a resultar en impedimentos por parte de la federación para que puedan darse, a pesar de la autonomía de los estados para poder decidir sobre sus ingresos y sobre la aplicación de los mismos, pues al momento de poder ejercer este acto va a haber también cierta desigualdad entre qué estado sí y qué estado no, porque debemos recordar que no todos los estados tienen la misma recaudación, ¿sí? Ahorita hay algo muy importante que señalar, simplemente Monterrey, ¿sí? Se le fue de las manos al gobierno respecto a esta parte de recaudación, porque es uno de los estados que más se genera y menos recibe también en temas de coordinación fiscal. Bien, bueno, pues este asunto promete para seguir adelante. Yo tengo que ir a una pausa e ir a otra cosa. Por lo pronto, pues una conclusión, caballeros, sobre cómo ven el asunto de la reforma fiscal, si fueran tan amables. Pues rápidamente te diría que tiene que ser una cosa ordenada, es decir, revisar primero el gasto, revisar para qué queremos más ingresos. Desde luego que tienes que incluir a los estados. Y yo creo que fue un gravísimo error de la jefa del SAT, dos cosas, ¿no? Primero, haberse acotado y amarrado las manos, como ya lo dijeron ustedes, diciendo que no van a subir impuestos. Creo que es amarrarse las manos desde antes. Y dos, dar una cifra. Además de que los 200,000 millones de pesos son difíciles de alcanzar, desde el lado del gasto no sirven para nada. El gobierno va a tener que pagar en el segundo semestre de este año, por el tema de la pensión de adultos mayores, 100,000 millones de pesos para este año. Y para el siguiente, como 150,000. Entonces, sus 200,000 ya se te fueron ahí. Entonces, yo creo que se deben de hacer las cosas planeadas, organizadas y con orden.
y lo que estamos viendo aquí son anuncios escuetos, además hechos por una jefa del SAT y no por quien va a llevar pues, las finanzas públicas, que es Rogelio Ramírez. Tu conclusión, Sergio. Mi conclusión, Lalo y Mario, y al público, es que lo que debemos fijar el objetivo es al crecimiento. Y para tener crecimiento necesitamos generar fuentes de empleo, mantener los empleos vigentes. Como acabo de mencionar también, esto va a generar, desde luego, producción, va a generar un ingreso a la población, va a generar bienestar social por la inscripción de los trabajadores al Seguro Social simplemente, a tener que aportar para sus fondos de retiro. Y todo esto forma parte de la economía que se pretende tener para ese crecimiento, la reactivación económica, no las remesas. Y desde luego, el orden que se debe tomar en cuenta para ejercer el gasto público, ¿sí? Sabemos también, y un señalamiento que acaba de hacer Mario es muy importante respecto a los gastos que se tienen que hacer, respecto a las pensiones, por ejemplo, también, pero ahora que el gobierno va a absorber la deuda de Pemex, o sea, eso... Ese es un punto importante, que nadie menciona. Eso también hay que considerarlo como parte del gasto, claro. Y nos están quitando la oportunidad de salud, educación, seguridad, claro, infraestructura real, no gasto en infraestructura, claro, que no sabemos para qué vaya a servir. Pues señores, este asunto apenas está comenzando. Yo creo que está en el ánimo de este programa no criticar al gobierno por su pretendida estilo de reforma fiscal o miscelánea, porque es un asunto de énfasis, no es un cambio sustantivo, pero sino contribuir a la discusión de un asunto público que es muy importante, y por eso convocamos a personas que saben de esos temas y que nos aportan, y que no será la última vez que estén con nosotros, por supuesto. Vamos a recurrir a su conocimiento periódicamente para enriquecer. Estaremos periódicamente tratando el tema de la reforma para crear conciencia de la complejidad que implica el tener una mayor recaudación en un contexto de recuperación económica, en un contexto en donde no hay nuevos impuestos, donde se necesitan nuevas reglas entre la federación y los estados, en fin. Yo por lo pronto agradezco mucho a Sergio Sánchez, gracias, Sergio, que no será la última vez que estés con nosotros, muy amable. Gracias a ti, Lalo. Mario, mucho gusto en verte. Igualmente, Sergio, ¿Tú te bañas con todo y saco y corbata, Sergio? Sí, Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Eduardo, que tengan muy buen día. Un placer, gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos en torno al dinero, son las 7:31.